Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Con todos ustedes, en este momento voy a presentar, si Dios me lo permite, la transmisión que está haciendo el canal 11 del Zulia sobre la proclamación de Nicolás Maduro Moros como presidente electo. Ahí tenemos al señor presidente del Consejo Nacional Electoral. Voy a intentar colocarle audio a esto porque yo no escucho nada. Yamín, confírmame si se escucha. No se escucha. En todo caso, entiendo que el canal 11 está sin audio, pero puedo narrar. Acaban de proclamar muy rápidamente a el presidente Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela. Ahí están representantes gubernamentales, representantes militares, me imagino que algunos representantes empresariales muy cercanos. Allí le entregan el acta. Ya tenemos audio. Los resultados del día de ayer para el periodo de 6 años, y esto en conformidad de los artículos 228 y 230 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Allí lo muestra con una sonrisa el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, a todos los asistentes quienes aplauden y se muestran alegres, complacientes por estos resultados. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. La proclamación de Nicolás Maduro para luego sacar de allí elementos. ¿Tú me escuchas perfectamente, José? Hazme una seña así que me estás escuchando. Ok, listo. Ya te voy a colocar el audio. Buenos mediodías. Espero que hayan podido descansar, que hayan podido dormir, porque la jornada de ayer fue extensa, fue una jornada casi de 2 días, intensa, y nos despedimos en la madrugada. Nosotros nos fuimos a cantarle cumpleaños al comandante Chávez, no sé si lo vieron. Creo que no se publicó nada. Bueno, yo voy a retirar la transmisión con el presidente Maduro porque va a darse un discurso y evidentemente no es nuestro interés escuchar un discurso. Él ha sido proclamado por el Consejo Nacional Electoral, que era lo que queríamos observar. Tenemos con nosotros a José Guerra, quien es un dirigente político nacional muy importante de Primero Justicia, además analista político, ex jefe de investigaciones económicas del Banco Central de Venezuela, para escuchar sus primeras impresiones. José, tomando en consideración que estamos al aire en la radio, y hay que cuidar un poco el lenguaje, disculpa que lo diga, ¿no? Pero hay que cuidar el lenguaje porque estamos, digamos, como siempre, con la espada de Damocles en el cuello. Te escuchamos, José. ¿Qué opiniones tienes en este momento cuando el CNE está proclamando a Nicolás Maduro presidente de la República? Hola, Juan Carlos. Buenas tardes a ti y a tu equipo por la invitación. Ahora, yo no sé si esa proclamación es con el 80% de las actas o con el 100% de las actas. Es una buena pregunta. Porque si es con el 80% de las actas, según la información que dieron ayer, y la ventaja es de 7 puntos en esa información del CNE a favor de Maduro, quedando 20 puntos por contar, es una proclamación que carece de sentido, porque 20 puntos son casi 3 veces 7% que es la ventaja. Entonces, contando el 20% restante puede darle la vuelta fácilmente a la elección. Si ese es el caso, o sea, por eso te preguntaba, ¿sobre qué base se hizo la proclamación? ¿Sobre la base de los resultados de anoche o sobre la base de unos nuevos resultados? Eso no lo sé. Eso no lo sabemos. No lo sabemos. Por lo menos yo en este momento no lo sé. No sé qué, habrá que ir a la página del CNE, etc. Lo que sí parece evidente, Juan Carlos, y las personas que nos escuchan o nos pueden ver después por distintas redes digitales, es que esos no son los resultados. No son los resultados. Yo acabo de ver en este momento que entrando al programa, los resultados del estado de Aragua, con el 90%
de las actas en mano, 90%, y el resultado es 70% Edmundo, 30% Maduro. En la ciudad de Caracas ayer, con el 15%, que no es una muestra, digamos, muy amplia, pero significativa, 15%. Recordemos que... Vamos con ambos. Que significaban 20 y tantos mil votos, 30.000 votos. Recordemos que una encuesta se hace con 1.500 y aquí tenemos 30.000. La diferencia era Edmundo 69, Maduro 31. Y eso se repite, un patrón que estamos viendo en todo el país. Ha habido ciertamente problemas con el sistema de transmisión del CNE. Parece que el sistema en un momento se interrumpió. Pero lo más grave fue la política que aplicaron de no permitir que el testigo de la mesa tuviera el acceso al acta respectiva. Entonces, por eso es que hay dificultades para tener las actas completas que permitan verificar los resultados. Y te me comentas que eso se parece a algo que ya ha ocurrido en Venezuela en una elección más pequeña. Sí, lo que te iba a comentar que esta es la primera vez que ocurre en Venezuela. Okay. No le entregan el acta al testigo violando la ley orgánica de procesos electorales. Te voy a poner el caso del estado Barinas del año 2021. En el estado Barinas del 2021 la elección fue muy disputada entre Argenis Chávez y Freddy Superlano. Faltando 5 centros para computar el total de votos, está ganando Argenis Chávez por 13 votos. Y faltaban 5 centros que estaban más, digamos, adyacentes al estado Cogede, a Tinaquillo, o una ciudad importante de Cogede, que a Barinas. Por tanto, la gente de Cogede apoyó a ese estado por la cercanía. Y se lograron tener las actas. El Plan República toma el acta principal, toma las cajas y se la lleva al CNE. Pero no se la querían entregar a los 2 rectores nuestros, que eran Enrique Márquez y Roberto Picón. Con la buena suerte de que los testigos sí recogieron las actas. Entonces, en aquella disputa que tú te debes recordar por Barinas, el presidente del CNE y los 2 rectores del PSV, el presidente era Pedro Calzadilla en ese momento, iban a proclamar a Argenis Chávez. Entonces, Enrique Márquez y Roberto Picón se acercan con las actas que faltaban de los 5 votos y los 13 votos a favor de Argenis Chávez se transforman en 110 votos a favor de Freddy Superlano. Cuando se encuentran con ese dilema, Pedro Calzadilla, que era un hombre, digamos, que no era un político de oficio, sino un hombre prestado de la academia al CNE, muy cercano al gobierno, dice que en esas condiciones él no puede proclamar a Argenis Chávez. Entonces se llega a un acuerdo de conveniencia que no se proclama a Argenis Chávez con la condición de que se repita la elección. Y eso fue lo que ocurrió. Se repitió la elección, vino todo el proceso de de descalificación y de inhabilitación de Freddy Superlano, después la esposa de Freddy Superlano, después Julio César Reyes, y finalmente se escogió a Garrido, y Garrido gana la elección. Muy bien. Mira, José, quisiera que me permitieras, porque tenemos también al doctor Ángel Lombardi, el rector de la Universidad del Zulia, el rector de la Universidad Cecil Acosta, y además un analista interesante. Este va a ser un programa de cuartos bates, tenerlo a todos ustedes. Incluso pudieran ustedes conversar entre ustedes. Nosotros tenemos plena libertad de hacerlo. Doctor Lombardi, quisiera escuchar cómo está usted. Buenos días, escuchar sus primeras impresiones. Hablamos anoche, primeras impresiones sobre lo que ha sucedido. Ponme a los 2 en pantalla, Yasmín, por favor. Muy bien. A mí en pequeño, a ellos 2 en grande. Buenas tardes, Juan Carlos, y saludos, José, ¿no? Bueno, fíjate que creo que ayer mismo hablamos en el transcurso del día de ayer, porque hoy en día tenemos la sabiduría de lo ya ocurrido. O sea, ya sabemos lo que ocurrió. Pero hoy en día... dentro de esa retrospectiva que facilita la comprensión de las cosas, el fraude, como ya se ha dicho, estaba planificado desde el primer momento. O
sea que está claro que el régimen fue a competir ya pensando en la trampa, en el fraude. Sabía que son minorías, sabían los resultados del proceso en su minuto a minuto y por eso la estrategia de esta empresa Interlace, el Español Monedero, etcétera, que empiezan, y algunos activistas a los cuales uno tenía acceso o dirigentes del chavismo estaban manejando ya aproximadamente la misma cifra con la cual iban a proclamar a Maduro, pasara lo que pasara en las urnas. Así que realmente este es un fraude preparado, además con alevosía, o sea, en ningún momento hoy podemos decir con certeza que el gobierno estuvo dispuesto a perder. O sea, que su frasecita de que no nos vamos ni con las buenas ni con las malas, o sea, en eso sí eran honestos, en eso sí eran sinceros. O sea, no estaban dispuestos a perder. Muy bien, profesor, quiero preguntarle a José. José, ¿qué te parece este análisis del profesor Lombardi? ¿En ningún momento estuvieron dispuestos a perder? ¿Todo estaba como articulado, preparado? Bueno, ellos ya habían construido una narrativa, tal cual lo dice el doctor Lombardi, de que ganaban de todas, y que iba a haber un baño de sangre si perdían. Ellos habían construido una narrativa. Claro, yo confieso que yo lo subestimé. Yo pensé que ellos podían entregar el poder porque la diferencia era tan grande que iba a ser muy difícil rebanar los votos, como efectivamente ocurrió. Pero me equivoqué. Confieso que me equivoqué, lo subestimé. No pensé que iban a llegar a esto. Sin embargo, el día jueves ya estábamos alertados, el día jueves, la semana pasada, estábamos alertados, 3 días antes de las elecciones, de que venían con una jugada que no era todo esto que se comentaba, que iban a apagar internet, que iban a hacer una caída del sistema eléctrico, no, que era una especie de bomba atómica que no habíamos conocido. Y esa bomba atómica era que no le iban a entregar al testigo el acta por la elección y por la experiencia que tuvieron de Barinas. Entonces, el testigo, primero que costó entrar al centro, fue el primer asunto, pero luego, estando en el centro, el testigo no se le entregó el acta. Por eso es que a esta hora que estamos hablando nosotros, que son las 2:30 de la 1:18 y 18 minutos del mediodía, ¿verdad? 18 p.m. Del día 29, todavía no se tiene más del 60% de las actas. Se tiene cerca del 50 y algo de la física, de la acta física. Porque hay un proceso de recolección de las actas a copiar las actas. Con ese resultado, en este momento, te puedo decir que la diferencia a favor del mundo está entre 28 y 30%. O sea, yo no sé de dónde sacaron ellos ese número. No sé de dónde sacaron ese número. Ahora, es un enigma de dónde sacaron ese número. Ahora, le pregunto al profesor Ángel Lombardi. Hoy anda la población, acaba de salir a la calle un fuerte contingente de ciudadanos en la dolorita Caracas que decidieron salir a la calle a protestar sin que nadie los haya llamado. Hoy ha habido cacerolas en Caracas. Lo que me preocupa a mí, quisieras que fuese parte del análisis, es cuál debe ser el comportamiento de los factores de la plataforma unitaria encabezados por María Corina Machado y Edmundo González, habida cuenta que las otras experiencias no han sido buenas en materia de activismo de calle o movilizaciones de calle. Hemos terminado en una muy fuerte represión. ¿Qué observa a en su entender, el doctor Ángel Lombardi, que debería ser la ruta a tomar por la plataforma? Mira, yo concuerdo totalmente con el discurso, o sea, por convicción propia y porque lo comparto, el discurso de Edmundo González Urrutia, de la propia María Corina y del liderazgo responsable de la oposición. O sea, que ellos han dicho que la vía es electoral, la participación ciudadana, y en este momento la única línea que yo he visto que se ha dado es que tratar de como hacer lo posible desde anoche y desde la madrugada, no abandonar el sitio de votación para tratar de proteger
o sea, la posibilidad de que se les entregara por ley las actas correspondientes. O sea, yo creo que esa es la tarea que en este momento el liderazgo opositor está planteando y que me parece que es lo pertinente, ¿no? Y además por la reacción internacional que están pidiendo transparencia y revisión de conteo y todas esas cosas, bueno, yo creo que esa es la línea, ¿no? Ahora no se le puede atribuir violencia a un liderazgo con ese discurso y con esa conducta. O sea, ahora la espontaneidad, es decir, vamos a ubicarnos en la psicología individual de muchos venezolanos, ¿no? Que ayer fueron a votar con la esperanza de que por la vía pacífica y electoral iban a lograr un cambio político, sin violencia, pacífico, etcétera. Bueno, hoy en día realmente es un escándalo, o sea, el fraude, porque no se trata de una discusión, de una diferencia de 1, 2, 3 puntos, ¿no? O sea, es una diferencia abismal. O sea, tú no puedes ocultar el sol con un dedo. Entonces, realmente eso crea en la psicología individual de mucha gente un sentimiento de frustración, de rabia, etcétera. Pero evidentemente que el liderazgo responsable no puede estar ocupando actos de violencia, ¿no? Ahora, pero sí no renunciar a lo que legalmente corresponde, defender una victoria del pueblo venezolano. Claro, el tema es que legalmente corresponde, suena yo no sé, alguien me diría, vas a tener que ir a reclamar a la Corte Celestial, porque en Venezuela el Estado de Derecho es inexistente. Esa es una verdad que tenemos los venezolanos, que este proceso electoral no hay dónde ir a reclamarlo. Entonces, la pregunta ahora se la hago a José, ¿qué le queda a la oposición? Estoy a punto de despedir la radio. A las 25 despedimos la radio, lo despide Belín, pero quiero preguntarle a José, ¿qué le queda a la oposición en este momento? Bueno, la oposición yo creo que ha actuado responsablemente, no ha llamado a la calle ni actos de violencia. Todos estos episodios que estamos viendo de protesta en la ciudad de Caracas, por ejemplo, yo tengo un reporte diario. En este momento la autopista Caracas-La Guaira, a la altura del barrio de Limón, está cerrada, por ejemplo, cerrada por el pueblo. Caricuao hay protesta, en Lídice hay protesta, en La Urbina hay protesta, en La Dolorita hay protesta, en el barrio de Agricultura hay protesta. O sea, las protestas están tornando masivas, espontáneas. Ahora, el pueblo tiene derecho a protestar. Nosotros jamás vamos a ocupar actos de violencia porque sabemos que hay una deriva muy represiva del gobierno y no queremos que haya hechos de sangre, venezolanos que pierdan la vida y en estas circunstancias, pero lo que está claro es que hay que defender la victoria, porque no es como dice el doctor Lombardi, no fue, esta no es la elección de Gonzalo Barrio y Rafael Caldera, que se decidió por 1,5 puntos, o de Capriles y Maduro, que fue de 1 punto, no, es una elección con un margen de más de 25 puntos, inocultable, pero entonces sería un acto de inconsecuencia con un pueblo que votó por ti, que te siguió, que escuchó tu mensaje, que tú no vayas a salir a defender la voluntad de ese pueblo que votó por un cambio. Bueno, vamos con el profesor José Guerra, con el profesor Ángel Lombardi, destacados venezolanos, cada uno especialista en su área, pero ambos analistas políticos. Leo, el Centro Carter pide a las autoridades de Venezuela que publiquen los resultados detallados. Firma en Atlanta María Cartaya, quien es la representante del Centro Carter en los Estados Unidos. Esto mete otro elemento. Pido, por favor, la opinión del doctor Lombardi. Bueno, a mí me parece que si ellos estuvieron invitados y han sido, creo que invitados permanentes de la gente del Centro Carter en los procesos electorales venezolanos, conocen bien la situación y les toca, o sea, por honestidad intelectual y moral y profesional, les toca, o sea, cumplir el papel, que es exigir transparencia, ¿no? Así que me parece, ojalá se pueda concretar esta petición nacional e internacional unánime, ¿no? De personas y gobiernos democráticos que se cotejen las actas. O sea, imagínense, o sea, el elemental derecho que la ley establece, que cada participante tenga acceso a las actas
y una copia respectiva oficial, ¿no? Y lo que se está pidiendo es eso, que veamos realmente acta por acta si realmente el señor Maduro ganó, pues. Bueno, Así. profesor, les informo que el gobierno de Panamá acaba de retirar a sus diplomáticos. Pareciera que vamos camino a ruptura de relaciones con Uruguay, con Costa Rica, con Panamá, con Argentina. Pudiéramos entrar en una crisis de carácter internacional, pero ha publicado, y ahora voy con José Guerra, y esto sí para los dos, para que analicemos dos, esto que les voy a mencionar, que ha publicado Jesús Castillo Molleda, que está muy cercano a recibir informaciones que vienen del gobierno. Las elecciones regionales serán convocadas para el 8 de diciembre del año 24. José, para que me respondas tú, luego quisiera saber la opinión sobre el mismo tema. ¿Qué hacer ante una jugada de esta naturaleza? Bueno, yo creo que nosotros ahora debemos olvidarnos totalmente de las elecciones regionales, porque te están poniendo la elección regional para que te desvíe del tema fundamental que es el reclamo de ahora. Entonces te están dando ahí una migaja para que digas, bueno, ya están listas las elecciones regionales y este creo que es el de Polianalítica, ¿no? Sí, el de Polianalítica. Un hombre estipendiado por el gobierno, ¿no? Entonces te tiran esto allí para que dice, bueno, ya está listo, prepárense para las elecciones del año próximo. Eso no va a pasar, porque hay que concentrarse en lo principal. Ahora, entiendo que Maduro, o sea, nosotros estamos dos cosas. Nosotros estamos acopiando las actas. En este momento debemos llevar más del 50% de las actas. Más del 50% de las actas. En esas actas, a las 9:30, 10:30 que yo recibí la llamada, estamos en 43. Ahora debemos estar en 52, 51 por ahí. Con esas actas el mundo está ganando. Acta física, no copia, Okay. acta física. Se están recopilando, por las dificultades que habían ayer. Otra de las cosas que hicieron ayer era que al testigo no se le permitió salir sino a altas horas de la noche, para que justamente no consignaran el acta en el centro de totalización, para que el acta fuera transmitida oficialmente. Ahora bien, ¿qué es lo que yo veo que está el dilema que se va a presentar? Maduro va a tener que escoger entre ser Daniel Ortega o ser Fujimori. Fujimori se robó unas elecciones en Perú y al final salió al poder. Las elecciones fueron repetidas y ganó Alejandro Toledo. O tomar el camino de un dictador bananero como Daniel Ortega, que es un hombre realmente con una crueldad infinita. Hasta el hermano lo metió preso, a Humberto Ortega, que fue ministro de la Defensa. Entonces, ese va a ser el camino que va a tomar Nicolás Maduro. Ahora, la gran incógnita aquí, desde mi punto de vista, va a ser el estamento militar, ¿no? Hasta ahora ha demostrado, por lo menos en apariencia, mucha cohesión con Nicolás Maduro. Hasta ahora. El problema está en que las bayonetas sirven, o sea, las bayonetas sirven para muchas cosas, pero no para ejercer el poder de manera permanente, ¿no? La frase no es exactamente como la dije, pero es algo como similar a esto que dijo Napoleón Bonaparte una vez. Sentarse sobre las bayonetas. Sobre ella, exactamente. Ahora bien, va a haber una presión internacional que está viniendo de distintas fuentes. Yo acabo de ver distintas partes, acabo de ver la de Brasil. Brasil no va a reconocer los resultados hasta que no haya un conteo fidedigno de los resultados. Entiendo que está preparando una declaración entre el presidente Petro de Colombia, el presidente Boric de Chile y no sé qué otro presidente, y no sé si de México. El mismo López Obrador acaba de decir que él quiere ver conteo de votos, que él no va a reconocer, que él va a tener paciencia hasta que presenten todas las actas. Ok, está muy bien. Entonces, eso está creando como un cerco en el cual Maduro va a quedar probablemente con la declaración de Rusia, que está por venir ahora, la de China y la de Irán y la de Cuba, donde dice que los pueblos son soberanos y que nadie se mete en ese es el discurso de ellos. Muy bien. Nadie se mete en la elección interna. Pero el problema está en que la protesta está creciendo en el país, espontánea. Y empieza a crecer la protesta espontánea, entonces ahí va a haber un dilema para la Fuerza Armada y para las fuerzas policiales. ¿Qué van a hacer en esas circunstancias? Y ahí puede estar gran parte de la resolución de esta ecuación que hasta ahora no tiene solución.
Muy bien, paso con el doctor Lombardi. Lo que dice Jesús Castillo Molleda es un intento que va a hacer Maduro por normalizar la situación y meternos digamos, el anzuelo con la carnada envenenada de la elección de gobernadores y alcaldes. Y esto es un problema también para los políticos que quieren conservar sus cargos, quieren luchar por obtener cargos. La lucha por la normalidad frente a una crisis de carácter regional muy fuerte, que no solamente es la región americana, sino que involucra también a Europa y a las relaciones chino-soviéticas, norteamericanas, que están metidas todas en un berenjenal en este momento sobre el caso venezolano. Profesor. No, sin lugar a dudas, o sea, el régimen desde la época de Chávez ha jugado a la geopolítica mundial, lógicamente buscando su inclinación o hacia la inclinación de ello. Yo estoy convencido que el cerebro estratégico, político, represivo y geopolítico es cubano, o sea, el castrismo. O sea, el castrismo tiene un aprendizaje que viene de la Unión Soviética, de Alemania Oriental. Y realmente eso no es de subestimar, ¿no? Yo creo que parte del problema nuestro es que nosotros nos quedamos solamente con los personajes internos y creíamos que se está jugando, o sea, en términos de la tradicional historia venezolana, ¿no? Pero aquí hay un ingrediente que es totalmente internacional, geopolítico, y la geopolítica se define básicamente de manera tradicional sobre el hecho de que los países no tienen amigos sino intereses, ¿no? Así que cada país está jugando a su interés particular y eso tiene sentido. Y Venezuela se ha aprovechado con la dirección cubana, se ha aprovechado de eso, ¿no? Entonces, bueno, ellos se fueron con el club de los dictadores, de los regímenes perpetuos, etcétera, ¿no? Y saben la importancia geopolítica y económica de Venezuela y han jugado con eso, ¿no? Ahora, el otro problema, o sea, este ingrediente no se puede desestimar. O sea, que estamos en un nivel geopolítico de grandes ligas, ¿no? Pero al mismo tiempo está el problema interno, como decía José, que es historia patria, historia tradicional, que a falta de constitución e instituciones democráticas, o sea, las Fuerzas Armadas se convierten en el factor que desencadena y resuelve las crisis. O sea, Maduro depende totalmente de la Guardia Pretoriana. Si la Guardia Pretoriana está unida y cohesionada, bueno, ahí va a haber un problema. Ahora, si la Guardia Pretoriana tiene diferencia, eso favorece el proceso de transición democrática. Eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y también hay que prever, no dejarse sorprender por las reacciones naturales de ellos, que son muy, muy maquiavélicas en el buen sentido de la palabra o muy perversas en el mal sentido de la palabra. Lo del fiscal es natural, él tiene que distraer creando el enemigo, ¿no? El enemigo se echa, mi culpa te la endilgo a ti, ¿no? Y la mejor defensa es el ataque. Y el otro problema es la cuestión que se está planteando, que las elecciones regionales, como decía José, eso es para dividir, eso es tirarle veneno a la oposición. Y entonces estamos sustituyendo un problema geopolítico internacional, un problema político nacional, y lo estamos entonces llevando a las pequeñas rencillas de aldea, de cada región, de cada ciudad. Entonces ahí veremos cómo se vuelve a dispersar todo el trecho recorrido de unidad nacional. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Aparte que las gobernaciones, perdón Juan Carlos, aparte que las gobernaciones y alcaldías no hacen la diferencia. El poder fundamental electoral que nos interesaría, aparte de la presidencia y el poder ejecutivo, es el parlamento. Ahí sí interesaría otra confrontación, o sea, política, la oposición unida, porque el parlamento realmente termina siendo un poco la llave de la manipulación, ¿no? En coordinación con el ejecutivo. Yo les voy a pedir que me permitan un momento, vamos a cerrar el segmento con Evelyn Castro, luego vamos a un breve corte publicitario. Al retorno, 2 rectores de la oposición están en ese Consejo Nacional Electoral. Hasta este momento, ambos rectores han guardado
absoluto silencio. Yo quisiera que ustedes me dieran la opinión sobre cuál debería, si es pertinente decirlo, el rol de esos rectores que pudieran, ellos pudieran también con una declaración fuerte quebrar lo que parece una unidad en el Consejo Nacional Electoral, pero nada de eso hemos escuchado. Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Bueno, mis queridos amigos, puedo informar que tenemos manifestaciones en coro, manifestaciones en portuguesa, ya están desplegadas las brigadas antimoltines en varios sitios de Caracas, como lo ha expresado José Guerra. Hasta ahora no tenemos informaciones que en el estado Zulia tengamos manifestaciones en ninguna naturaleza. Esta noticia que el Centro Carter haya decidido reclamar el conteo total de las actas se vería muy bien aderezada con una declaración de 2 rectores del Consejo Nacional Electoral que representan a partidos opositores venezolanos. ¿Por qué esos rectores no han hablado? Yo no tengo la respuesta, pero quisiera pulsar la opinión tanto del doctor José Guerra como del doctor Ángel Lombardi sobre este tema en particular. Si el Centro Carter desconoce las elecciones y los 2 rectores salen a decir que las actas no están conformes con el resultado, pudiéramos tener una crisis interna institucional muy fuerte. Los escuchamos. Ad libitum, por favor. Identifica quién quiere que hable primero. Bueno, arrancó usted, pero hable, porque ustedes son amigos, son personas muy queridas por nosotros y hasta conversar pudieran y nos agradaría mucho verlo. Mire, yo muy breve. El que calla otorga, Y además, una persona representa un nuevo tiempo y la otra Acción Democrática de Ramos Ayub. O sea, con más razón, a mi juicio están obligados política y moralmente, éticamente la responsabilidad ante los demás para no callar. Igual que en este momento pienso, o en cualquier momento pronto, que la Iglesia Católica y cualquier otra institución pública o privada debe pronunciarse sobre este problema. Porque el problema de las dictaduras no es el dictador ni su camarilla, sino las complicidades. Y este no es un momento de complicidad, porque tenemos un cuarto de siglo, o sea, aguantando una destrucción progresiva, programada, de corrupción y destrucción de un país que no merece esto, pues. Entonces, este es el momento de alzar la voz dentro de la ley, la Constitución, el respeto, etcétera. Porque realmente el problema venezolano trasciende lo político. O sea, una tiranía, una dictadura trasciende lo político. Y en algún momento tú tienes que dar una demostración de ciudadanía, que no es más que asumir tu responsabilidad. Y estamos exigiendo algo tan inusual, tan grave, tan peligroso como que se aplique la ley, que se aplique la transparencia, que se cuenten las actas. Así que si lo ha hecho el Centro Carter, si lo han hecho una serie de países y gobiernos del mundo, no lo van a hacer ciertas instituciones que estarían obligados desde todo punto de vista internas en Venezuela. Así que yo critico fuertemente ese silencio, ¿no? Muy bien. Ahora, José Guerra, el silencio de los 2 rectores. Bueno, acabo de ver en este momento el mensaje de Javier Bertucci, que fue candidato, y dice que, bueno, no lo dice explícitamente, pero da a entender que no va a reconocer los resultados hasta que no haya que se haya transparencia, pues, en el proceso, ¿no? Porque también la gente saca su cuenta, ¿no? Dice, si yo reconozco hoy un resultado que después se demuestra que no fue el que ellos dicen que fue, ese político hasta ahí llegó, se acabó. Y ese fue el caso de Pérez Jiménez cuando el plebiscito, ¿no? El 7, que lo desconoció y bueno, y ya sabemos lo que sucedió. Ahora, en el caso de los 2 rectores, entiendo que Juan José, el hijo de Juan José del Pino, Juan Carlos del Pino, ayer no estuvo presente en la comparecencia de Elvis Amoroso. Yo no sé qué hay en la mente de la rectora Aimé Nogal. A mí me cuesta mucho, digamos, tiene una actitud beligerante hacia unos rectores, bueno, que son objeto de un conjunto de presiones, etcétera. Pero si yo, José Guerra, estuviese en tu lugar y yo tengo la evidencia de que hay irregularidades, yo lo hubiese dicho. Sí tengo la evidencia. Ahora, si no tengo la evidencia, y creo que la evidencia existe, yo me reservo para otro momento.
pero con tanta prueba, con tantos hechos, vuelvo, evidencias de un resultado que no se corresponde con la realidad, si yo fuese rector y tuviese en el cargo de ella, de Aimé, porque entiendo que Del Pino sí ya fijó su posición, yo hubiese dicho, mire, esto no se corresponde con lo que tenemos, aquí pasó esta irregularidad. Primero, no se dejaron a los testigos tener las actas. Segundo, la transmisión se detuvo. Y otro conjunto de hechos que solamente los que están allí pueden conocer. De manera tal, pues, que vamos a esperar un poco a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Entiendo, no sé si me puedes corroborar, Juan Carlos, que María Corina va a emitir una declaración dentro de poco. Creo, por lo que obviamente intuyo, que ya con el 55, 56 o más de las actas, creo que van a emitir un boletín, por lo menos con esos números, porque esos no son papelitos de tirar carnavales, son actas. Con actas, sí. Comento porque entramos, se profundiza la situación porque ahora publica CNN que la ONU también está pidiendo que se publiquen el resultado de las elecciones. O sea, no esperaron el informe interno que supuestamente van a presentarle los observadores de la ONU al presidente o al secretario general de la ONU, sino que ya están pidiendo, publica NN. La ONU también pidió transparencia. CNN lo está publicando. CNN publica que la ONU también exige que se presenten las actas, que se presente el conteo, transparencia y publicación de los resultados electorales exige la ONU. O sea que los dos organismos más importantes de observación electoral ya están poniendo en duda un resultado que no es resultado porque no hay un resultado. Claro, perdona que te interrumpa, Juan Carlos, y el doctor Lombardi, pero hay un hecho adicional allí que es lo siguiente. Siempre estos documentos remitidos de estos organismos internacionales hay que leerlo, hay que darle una lectura adecuada. Ellos jamás van a hablar de fraude. No, ellos, claro. La manera de ellos criticar el proceso es con dialéctica, es con fraseando, es con los buenos modales de la diplomacia. Pero hay lo que están pidiendo es que se publiquen las actas, que se publique la contabilidad completa. Pero ahora esto crea un problema que no sé si el doctor Lombardi nos comenta. Dime. Doctor Lombardi, adelante. Juan Carlos, que es la posición de los Estados Unidos. Ayer la candidata demócrata Kamala Harris emitió una declaración. Claro, era ayer, pues no se había pronunciado el CNE, pero es posible, y Brian Nichols, el encargado del hemisferio occidental del Departamento de Estado, también emitió una declaración. Es posible que venga una declaración hoy más contundente del propio gobierno de los Estados Unidos y eso seguidamente de la Unión Europea. Uno dice, bueno, es que eso lo han hecho antes. No, pero es que ahora la situación es distinta, porque ahora sí hay la evidencia de que ganaste una elección. Ahora bien, en este caso, el caso de los Estados Unidos, hay una circunstancia muy que a mí me llama muy la atención, que es que lo que era una ventaja de Donald Trump casi inalcanzable a favor de su candidatura para ganar se ha reducido notablemente y la pelea electoral está prácticamente empatada, literalmente empatada entre Harris y Trump. De manera que lo que vamos a ver es que un endurecimiento del discurso tanto de Trump como de Kamala Harris y por tanto de los Estados Unidos. Cuidado que el gobierno de los Estados Unidos, cuando tenga más pruebas, porque, bueno, yo creo que ya es público y notorio, que uno de los exit poll que se hizo ayer está pues como avalado por el gobierno de los Estados Unidos y que también hace sus encuestas, pues ellos no tienen en Venezuela, pero contratan. Y ellos saben lo que pasó en Venezuela, sin ninguna duda. Bueno, si me permite leerle para que el doctor Lombardi nos dé su opinión, ya estamos casi que cerrando la entrevista. El gobierno de Estados Unidos afirmó este lunes que el anuncio de los resultados de las elecciones del domingo en Venezuela fueron ganadas por Nicolás Maduro, según el Consejo Nacional Electoral, no tuvo credibilidad e hizo un llamado a las autoridades locales a que publiquen las actas. Un alto funcionario del Departamento de Estado que no es mencionado por la agencia EFE
Dice, al declarar ganador sin actas detalladas por distrito para respaldarlo, los representantes de Maduro han privado de cualquier credibilidad los supuestos resultados electorales que anunciaron, dijo en una llamada telefónica, un alto funcionario del Departamento de Estado. Doctor Lombardi. Bueno, no, yo estoy de acuerdo con lo que viene diciendo Serra con respecto a los Estados Unidos, ¿no? Es que yo creo, sí, nosotros estamos en la realidad, pero estamos en la literatura fantástica, ¿no? Aquí es un problema de credibilidad. O sea, todo el mundo, una gran mayoría fue a votar. Todo el mundo conoció las trampas y los obstáculos y las dificultades. Y al final, el único derecho que de pronto tenemos es la transparencia a través de un instrumento legal como son las actas, que han regateado, han negado, han escondido, no sabemos qué han hecho con ellas. Bueno, pero las evidencias son tan evidentes, valga la redundancia, que realmente el que avala este proceso es cómplice. Así que un problema de credibilidad y transparencia. Yo creo que esa es la línea. Hay que pedirle a todo el mundo que, bueno, vamos a pelear por la credibilidad y la transparencia. Si el señor Maduro legalmente ganó, bueno, ganó, pero sabemos que no es así y queremos demostrarlo, simplemente que se nos permita demostrarlo. ¿Con qué? Con las actas que legalmente forman parte del sistema electoral. Bueno, sí, Juan Carlos, ¿me permite un segundo para adelante. comentar? Si la evidencia es que Maduro ganó, legalmente hablando, el primero que lo va a reconocer soy yo. Si el señor ganó y ganó. Claro. Pero yo no creo que haya ganado. Entonces, yo tengo el derecho, como ciudadano venezolano, a exigir que se publiquen las actas. O sea, yo no creo en la teoría del fraude prima facie. O sea, yo creo que esto hay que demostrarlo y yo creo que se está trabajando en eso. Bueno, el presidente argentino ha dicho en vivo en TikTok hace unos minutos que se dirigió a los ciudadanos venezolanos a través de su cuenta en TikTok. El dictador Maduro ha cometido un fraude, ha despertado a los leones venezolanos y tarde o temprano se va a terminar el socialismo, se va a terminar este modelo, ha dicho con mucha contundencia el presidente Milei. Les agradezco a los dos altamente que nos hayan acompañado en este programa tan agradable, tan ilustrativo para toda nuestra audiencia que está angustiada, porque tenemos en este momento un país angustiado. Muchísimas gracias, mis queridos amigos, el doctor Ángel Lombardi, el doctor José Guerra, el doctor Ángel Lombardi. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Hasta luego, Sey, hasta luego, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Igualmente, muchísimas gracias. Doctor Lombardi, muchísimas gracias.